Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adrián Espinosa Rueda. Soy alumno de la Universidad Univer Millennium, plantel Ciencias de la Salud. Actualmente estoy cursando el 11º cuatrimestre y para este les traigo una investigación sobre la elaboración de gomitas a partir de Eucaria tomentosa para la inmunoestimulación en pacientes con cáncer de ovario. Para esta investigación estaremos abordando los siguientes puntos: marco teórico, planteamiento del problema, justificación, preguntas de investigación, hipótesis, objetivos y metodología. Capítulo 1. Cáncer. Origen y terminología. El cáncer es un proceso genético en el que una secuencia de mutaciones sucesivas da como resultado una neoplasia maligna de una célula al separarse, por lo que se inicia por diversas mutaciones que hacen que las células crezcan de manera normal hasta convertirse en masas de tejido conocidas como tumores o neoplasias. El proceso comienza cuando se generan cambios irreversibles en la información genética que convierten genes tradicionales en genes anormales, capaces de inducir la iniciación del tumor. Existen agentes que aumentan la frecuencia de mutaciones en los organismos expuestos. Dichos agentes se denominan como cancerígenos o carcinógenos y pueden ser componentes físicos, químicos o biológicos. Tipos de cáncer más frecuentes en las mujeres. Cáncer de mama. Ese tipo de cáncer es uno de los más comunes dentro de la población de carácter genético, ya que los factores genéticos identificados como los genes BRCA1 y BRCA2, que son de vital importancia, las mujeres portadoras de estas sustancias genéticas tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama y de ovario en comparación con la población general, así como identificarlos a los pacientes portadores de este tipo de genes de traslado ayuda a prevenir y minimizar el riesgo de muerte para ellos y sus familiares con predisposición. Asimismo, el cáncer de cuello uterino. Este tipo de cáncer de cervix perjudicará a las personas con vida sexual activa, ya que se ha establecido que existen dos tipos de virus por lo que es el papiloma humano, que es de tipo 16 y tipo 18, que causan casi el 50% de las lesiones precancerosas del cérvix humano de alto grado maligno. El virus de papiloma VPH son la causa más común de infecciones virales del sistema reproductivo. La mayoría de las mujeres y hombres sexualmente activos contraen la infección en algún momento de su historia, y muchas personas pueden tener infecciones regulares. Más del 90% de las poblaciones afectadas logran eliminar la infección. El cáncer de ovario es una patología que provoca un aumento descontrolado de células en cualquier parte del cuerpo y puede propagarse siendo 3 veces más mortal que el cáncer de mama. Se considera los genes como causas patológicas en el cáncer de ovario y paralelamente se evalúan el daño que puede tener estas mujeres con un componente genético y hormonal. Las razones genéticas incluyen mutaciones en gen BRCA, que comprende aproximadamente el 10% de los casos del cáncer de ovario, y BRCA1 y BRCA2, que son algunas mutaciones del gen supresor de tumores responsables del cáncer de mama y el síndrome de ovario hereditario, por lo que los antecedentes familiares de cáncer de ovario aumentan el riesgo de padecerlo, pero la mayoría parte de las mujeres a las que se han sido diagnosticadas con cáncer de ovario no tienen algún antecedente familiar conocidos por esa enfermedad, por lo que se han considerado como un grupo de adquirido, por algún hecho a exponerse a algún ambiente o laboral o físico. Cuadro clínico. Algunos de los datos clínicos del cáncer de ovario puede complicarse con hinchazón abdominal lenta, signos de presión, dolor abdominal agudo o subagudo, torsión, ruptura, sangrado o infección activa endocrina o metabólica, sangrado uterino disfuncional. En general, los síntomas más comunes referidos en los pacientes incluyeron algunos síntomas gastrointestinales, como puede ser algunas náuseas, dispepsia, saciedad temprana y estreñimiento. Estos signos tardíos ocurren con mayor frecuencia en mujeres premenopáusicas.
Por otro Diagnóstico. lado, también se puede Actualmente, el elaborar algunas 75% pruebas de de las mujeres laboratorio, como diagnosticadas se lo que es el encuentran en un conteo estadio sanguíneo. avanzado de Incluye la pruebas de patología. función hepática El y calcio diagnóstico de cáncer para de evaluar ovario suele algunos síndromes manifestarse neoplásicos tras la y exclusión de otras biomarcadores patologías más séricos si frecuentes se con signos sospecha de algún similares cáncer de o de ovario, forma incidental como durante una exploración K125. ginecológica. El Para esto K125 se elaboran está estudios de elevado en imagen como aproximadamente ultrasonido. el La 80% de ecografía los cánceres pertenece a la epiteliales de investigación de ovarios primera comunes, línea pero para la solo el evaluación de las 50% masas de los cánceres anexiales y el epiteliales de diagnóstico ovario del en cáncer esta de etapa ovario. temprana. Por lo general se utiliza tanto la Este tipo ecografía de biomarcador es transabdominal utilizado en y mayor la en mujeres ecografía transvaginal, posmenopáusicas pero la que en ecografía mujeres transvaginal puede ser premenopáusicas, de una gracias en masa que parte a quística una mayor subyacente probabilidad de benigna o cáncer y una maligna. menor Se ha prevalencia demostrado de que es un lesiones excelente benignas para después aprender y de la caracterizar menopausia. ciertas masas Y anexiales la sólidas. última Se puede prueba de evaluar la laboratorio son los estructura biomarcadores ovárica séricos. y la La proteína angiogénesis, 4 de así como masas epitelio anexiales humano complejas con nódulos E4, una intramurares glicoproteína indicativos de algunos expresada en tumores. aproximadamente un tercio de los Tomografía. cánceres de Tiene ovario como con procedimiento de deficiencia de elección para la estadificación K125. del cáncer de ovario y tiene E4 una se precisión utiliza excepcional principalmente del para evaluar 90%. la Sin embargo, la progresión de la sensibilidad enfermedad varía según los y mantener diferentes el sitios control de la anatómicos. recaída. Resonancia Por magnética. otro lado, también se puede Esto se ha elaborar algunas utilizado como un pruebas de procedimiento laboratorio, de como lo resolución que de es el problemas en conteo la sanguíneo. captación de Incluye masas pruebas de con función resultados hepática y calcio para evaluar algunos intradeterminados. síndromes La neoplásicos resonancia y magnética tiene biomarcadores una precisión séricos del si se 83 sospecha al de algún cáncer de 91 ovario, al distinguir entre heridas como benignas y malignas, y la K125. precisión El de K125 estadificación es está bastante elevado alta. en tratamiento. Después de considerar la función de un paciente con masa anexial, es útil considerar si el riesgo es bajo, intermedio o alto, según la evaluación clínica y los estudios del diagnóstico mediante imagen o pruebas de laboratorio. Para ello se utiliza la histerectomía. Es una estrategia efectiva para prevenir el cáncer endometrial y de ovario, que se recomienda cuando los pacientes han complementado un proceso genético y a partir de los 40 años de edad. La extirpación quirúrgica del útero y del cuello del útero o cervix y la extirpación de otro tumor se podría haber diseminado fuera del ovario. Se lleva a cabo en el caso de cáncer de ovario más avanzado. Una vez que se extrae el útero, la mujer ya no puede quedar embarazada. El segundo tratamiento es la quimioterapia. El tratamiento complementario tras la cirugía del cáncer de ovario avanzado está basado en una combinación de carboplatino y paclitaxel cada 3 semanas durante 6 ciclos, medicamentos que destruyen las células cancerosas. Se utilizan luego de la cirugía, generalmente en cáncer de ovario más avanzado. En los pacientes de cáncer ovario que no se pueden extirpar quirúrgicamente se administra quimioterapia con tratamiento inicial. La quimioterapia se administra generalmente por periodo de tiempo y se le alterna con periodo sin tratamiento. Capítulo 2. Sistema inmunológico y el cáncer de ovario. El sistema inmunitario consta de dos grupos de células y moléculas cuya función principal es reconocer sustancias y organismos extraños en el cuerpo y suprimir estos patógenos. Por esa razón, es importante que el sistema inmunitario sea capaz de distinguir los recursos extraños de los que están comúnmente presentes en el cuerpo humano del cuerpo vivo. El reconocimiento inmunológico se ha manifestado por la capacidad de distinguir entre invasores extraños y elementos propios. Este sistema puede reconocer los patrones moleculares que caracterizan a equipos de patógenos comunes y atacar de manera inmediata y decisiva. Para esto se divide en dos: inmunidad innata. Incluye mecanismos moleculares y celulares que se activan antes de la infección y el objetivo es prevenir o eliminarlo. Esta primera línea de defensa altamente eficaz previamente la mayoría de las infecciones desde el principio o las elimina a las pocas horas de entrar en contacto con el sistema inmunitario innato. Inmunidad adaptativa. Se establece en respuesta a la infección y se adapta para reconocer, destruir y luego recuperar el patógeno invasor. La inmunidad adaptativa se lleva a cabo de forma innata y comienza unos días después de la infección inicial. Representa una extensa segunda línea de defensa que excluye a los patógenos que evaden o persisten a pesar de los entornos innatos. El efecto fundamental
de la respuesta inmune adaptativa es la memoria. Antígenos tumorales. Para que el sistema inmune pueda implementar una respuesta inmune antitumoral efectiva, el requisito esencial es que el tumor pueda ser detectado con factor extraño, que tenga características de identidad diferente a las del cuerpo. Acerca de estas características del tumor se dividen en dos. 1. Antígenos específicos de tumor, TSA. Los TSA son antígenos que no quedan codificados en el genoma común del huésped y van desde proteínas virales con capacidad oncogénica propia o por su posición en el genoma hasta proteínas anormales que surgen como resultado de mutaciones sometidas. 2. Antígenos asociados a tumores, TAA. Por lo general son proteínas codificadas en el genoma del sujeto y por lo tanto no son mutaciones. En realidad son proteínas con capacidad inmunogénica muy inferior de los TSA. Sin embargo, se hacen visibles al sistema inmunitario ya que se manifiestan en la célula tumoral en mucha mayor medida que su expresión en las células no tumorales. Estimulación del sistema inmune en presencia de cáncer de ovario. La subpoblación de linfocitos T que manifiesta el fenotipo CD4, CD25, FOXP3 se denomina comúnmente como linfocitos T reguladores debido a su capacidad de regular la respuesta inmune y especialmente a su capacidad de inhibir la activación y proliferación de linfocitos T efectores. Esta funcionalidad se logra a través de una variedad de mecanismos entre los que destacan eliminación por contacto de célula a célula, cambios en los patrones de citoquinas y redistribución de subpoblaciones de linfocitos. Los linfocitos T son los encargados de mantener la tolerancia periférica, evitar los procesos autoinmunes y controlar la extensión y magnitud de la respuesta de los agentes infecciosos. Capítulo 3. El uso de la herbolaria para tratamientos de enfermedades. Uncaria tomentosa. Las plantas medicinales se consumen directamente o se pueden preparar por infusiones o en forma homeopática, y otras de las razones del uso generalizado de las plantas es probablemente su disponibilidad y a bajo precio. En México, el uso de las plantas medicinales en la medicina clásica se ha heredado de los antepasados. Esencialmente, los remedios a base de hierbas incluyen las piezas de la hierba. En la mayoría de los casos se utilizan las hojas y las flores, y a veces el tallo, la raíz o algunos extractos de hierbas crudas que contienen varios componentes botánicos, que se cree actualmente principalmente de forma sinérgica, que son compuestos que pueden usar hoy en día en procedimientos como tratamientos o terapias para la recuperación de algunos pacientes. Es por esto que el uso de Uncaria tomentosa, mejor conocido como uña de gato, es de origen de América del Sur, en países como Perú, Colombia o Bolivia. Hablamos de una liana trepadora gigante con una magnitud de más de 40 metros de altura que puede alcanzar hasta los 20 metros. La corteza presenta figuras longitudinales y es de color amarillo o verde amarillento, por lo que se presenta en una secreción acuosa de una consistencia dinámica con sabor astringente, y sus hojas son básicas, opuestas, elípticas y ovadas, llenas de flecos, y puede medir de 7.5 a 17 centímetros de largo y de 4.3 a 12 centímetros de ancho. Alcaloides y componentes polifenólicos de Uncaria tomentosa. Los alcaloides son metabolitos secundarios extraídos de las plantas, algunos de los cuales son medicinales. Son sustancias orgánicas nitrogenadas para los que no existe una definición precisa. Tiene uno o más átomos de nitrógeno que forman un sistema repetitivo. El nitrógeno puede formar parte de las aminas primarias, secundarias o terciarias. En situaciones bastante raras se encuentran formando parte de las aminas cuaternarias. La hoja de la Uncaria tomentosa está presente principalmente con derivados de alcaloides, oxidol tetracíclico
o alcaloides de oxindol pentacíclico en la corteza del tronco y ramas. Actividades biológicas de extracto del compuesto Uncaria tomentosa. Usos tradicionales. La corteza y la raíz de la Uncaria tomentosa se ha utilizado tradicionalmente como terapia para muchas dolencias como inflamación, cáncer, úlceras estomacales, artritis e infecciones, y también permite curar la dermatitis, limpiar los riñones, el asma, inhibir numerosas patologías, irregularidades y sangrados menstruales, así como fiebre, y tiene efecto normalizador en el cuerpo humano. Por otro lado, también tiene una actividad inmunomoduladora. El POA elimina algunos extractos de la Uncaria tomentosa que se ha mejorado y se ha visto en el sistema inmunitario celular. Por lo tanto, el TOA suprimió ese efecto inmunoestimulador de este POA en vitro. Algunos extractos de la uña de gato y mezclados con algunos alcaloides en la modulación de las vías de señalización inmunobioquímica potenciadores del interferón gamma. Efectos secundarios. Varios efectos secundarios después de la administración de dosis altas generan náuseas, insuficiencia renal aguda, frecuencia cardíaca lenta, malestar estomacal, efectos hormonales, diarrea, toxicidad hepática, niveles bajos de progesterona y estrógeno y neuropatía. Planteamiento del problema. Existen casos de cáncer en la población inclinadas en el sexo femenino, donde la enfermedad se ha obtenido de manera hereditaria o adquirida. Es por ello que el cáncer de ovario se ha diagnosticado en una edad entre los 45 a 59 años, ya que es muy poco común en menores de 40 años, ya que los casos diagnosticados del cáncer de ovario se originan después de la menopausia. Los justificación. El tratamiento Son adyuvante de sustancias de extracto de diversos Uncaria orígenes tomentosa que tienen la atenúa los capacidad de efectos regular la secundarios respuesta después de inmune, estar sometido lo que a desde una este punto de quimioterapia. vista A terapéutica diferencia de otras tiene terapias una de gran quimioterapia, potencial para la su terapia contenido de esas adyuvante mismas se ha para observado y enfermedades demostrado tumorales que alérgicas presenta y efectos adversos después de su inmunodeficiencias. administración. Como Los por ejemplo, entre inmunomoduladores algunas de las son más sustancias de relevantes diversos que son orígenes que náuseas, tienen la vómito, capacidad de diarrea, regular la respuesta llagas en la inmune, boca y lo que desde garganta, este punto de estreñimiento, vista reacción terapéutica alérgica, tiene una cansancio, gran entre potencial para otras la reacciones terapia adversas. adyuvante Es para por ello que enfermedades las gomitas tumorales, de extracto de alérgicas Uncaria y tomentosa inmunodeficiencias. es un tipo de terapia que Los brinda la misma función de una inmunomoduladores son quimioterapia sustancias de tradicional, diversos dando un orígenes resultado que tienen la satisfactorio al capacidad de paciente y regular la evitar esas respuesta inmune, reacciones ya lo que mencionadas, desde este punto de ayudando vista al terapéutica tiene una fortalecimiento gran del sistema potencial para la inmunológico. terapia. Preguntas de estudio. ¿Qué beneficios tiene la planta Uncaria tomentosa en pacientes diagnosticados con cáncer de ovario? ¿Cuál es la dosis efectiva del principio activo para pacientes con cáncer de ovario? ¿Cómo se logra la inmunoestimulación en pacientes con cáncer de ovario tras la administración de Uncaria tomentosa? Hipótesis: la Uncaria tomentosa estimula el sistema inmunitario, disminuyendo los efectos secundarios de una quimioterapia. Objetivos: objetivos generales. Evaluar la inmunoestimulación en pacientes con cáncer de ovario por el consumo de Uncaria tomentosa. Objetivos específicos: obtener la Uncaria tomentosa. Extraer el principio activo mediante hidrodestilación. Identificar el principio activo por medio de HPLC. Determinar la efectividad de Uncaria tomentosa. Elaborar las gomitas a partir del extracto de Uncaria tomentosa. Probar la eficacia de las gomitas con Uncaria tomentosa en pacientes voluntarios con cáncer de ovario. La obtención de la raíz y hojas de la Uncaria tomentosa se elaborará de manera comercial en centros de distribución de plantas medicinales. Extracción del principio activo por la técnica de hidrodestilación. El principio de extracción se basa en la destilación azeotrópica. El aceite se recupera después por una diferencia de densidades. Este método se basa en la presión atmosférica y durante el proceso de extracción, el agua y las moléculas de aceite esencial forman una mezcla heterogénea. Uso de HPLC para la detección de alcaloides. Esa técnica de separación para los materiales menos volátiles e iónicos, análisis cualitativo de multicomponentes. En esta, un líquido, que es la fase móvil, circula en íntimo contacto con un sólido u otro líquido inmiscible, que es la fase estacionaria.
La elaboración de gomitas a partir del extracto de Uncaria tomentosa. Se necesitan los siguientes materiales: grenetina sin sabor, ácido ascórbico de grado alimenticio, extracto de Uncaria tomentosa, saborizante, colorante y edulcorante. Etapas de proceso para la elaboración de gomitas a partir de extracto de Uncaria tomentosa. 1. Preparar área del proceso. Limpiar y desinfectar el área del proceso y material. 2. Pesado. Se pesan las materias primas. 3. Acondicionamiento. Hidratar la grenetina en agua a temperatura ambiente. 4. Cocción. En un recipiente metálico calentar agua a una temperatura de 70 grados y disolver el edulcorante. 5. Mezclado. Verter con agitación constante la grenetina hidratada en la mezcla anterior. 6. Incorporar el ácido ascórbico de grado alimenticio. Para evitar la descomposición de la misma gomita, se elabora a una temperatura, lo que es alrededor de 52 grados, mediante una cierta mezcla continua. 7. Moldeo. Verter en los moldes ya una vez identificados la mezcla anterior. 8. Desmolde. Una vez fría y gelidificada las gomitas, se retira de los moldes. 9. Empacado o envasado. Se colocan las gomitas en una bolsa o en un frasco para protegerlas de la luz, aire y calor. Administrar las gomitas con Uncaria tomentosa en pacientes voluntarios con cáncer de ovario. Para esto se elabora tres tipos: inclusión, exclusión y eliminación. En la inclusión, este tipo de pacientes debe de haber sido diagnosticado con cáncer de ovario, tener una edad entre los 45 a 59 años y ser de sexo femenino. Para exclusión, deben de estar diagnosticados con una enfermedad crónica, estar diagnosticados con otro tipo de cáncer ginecológico que no sea de cáncer de ovario y o ser menor de 45 años. Para la eliminación, es presentar más de un cáncer fuera del área ginecológico o haber tenido cáncer de ovario. Gracias por su atención.